A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que sintonicen ustedes este podcast, La Butaca de Al Lado. Hoy me acompaña un director mexicano que pertenece a las nuevas voces del cine mexicano, un apasionado del cine de suspenso y además un estudioso del cine clásico, un excelente realizador. Con ustedes, damas y caballeros, en la butaca de al lado se encuentra sentado Alfonso Zárate. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí, pues, tener esta conversación, ¿no? Siempre disfruto mucho platicar de cine, de mis obsesiones y más con un conocedor como eres tú, ¿no? A ver. Ven, muchachos, ¿por qué le mandé flores en la mañana? Alfonso y yo estábamos viendo de qué película hablar, y él me dijo, yo quiero hablar de Vértigo, de Alfred Hitchcock. Me dice que seguramente ya te la pidieron, y le digo, pues no me la han pedido, así que adelante, vamos a hablar de Vértigo, que es una película, es un gran clásico, es una película indispensable en la biblioteca de cualquier cinéfilo que se precie de ser un buen cinéfilo. Es una película bellísima. Es una película que curiosamente no es la más célebre de Alfred Hitchcock. Yo creo que esa sería en todo caso Psicosis, por razones obvias. Tampoco es una película perfecta, el propio Hitchcock lo decía, pero tiene muchísimo encanto, tiene un aura muy especial. Es una de las películas favoritas de Martin Scorsese, por ejemplo. Y sin lugar a dudas, no se puede hablar de Hitchcock sin hacer referencia a ella. Así que cuando me dijo hablemos de Vértigo, le dije, hablemos de ella. Vértigo de 1958. Así es. Protagonizada por James Stewart, Kim Novak y Bárbara Bel Geddes. Que está además basada en una novela francesa llamada De entre los muertos, escrita por aquella famosa dupla de Boileau-Narcejac, que son los mismos autores de una novela que se llamaba La mujer que ya no existe, o La mujer que no existía, que fue adaptada por Henri-Georges Clouzot en 1955 para hacer Las Diabólicas, que de hecho esa es la razón por la que existe Vértigo en cierta forma, ¿no? Él quiso hacer su película basada en una novela de esa dupla, ¿no? Porque él quería hacer una película basada en Diabolique, pero ya no se podía porque ya estaba haciendo Clouzot su película. Uh-huh. Entonces él les pidió a ellos que le hicieran una historia, que le hicieran un argumento, y ellos desarrollaron un argumento y luego le hicieron una novela. Y se llamaba De entre los muertos, que de hecho es el título con el que Vértigo se conoce en España, me parece. Sí. De entre los muertos, que es pues qué cosa, ¿no? A ti, ¿por qué te impresionó tanto Vértigo como espectador? Fíjate que es una película que me ha acompañado toda la vida. Es una película que mira, cuando salió, uh-huh, le fue más o menos, ¿no? Es verdad, no fue el éxito de taquilla al que la gente el propio Hitchcock estaba acostumbrado. Así es, fue considerado un fracaso comercial y sí, inclusive con la crítica no era así como... La gente no sabía muy bien qué pensar de esta película porque me parece, y eso es muy importante señalar, que es una película rara, ¿no? Es una rareza dentro de la... cinematografía de Hitchcock. Sí, y dentro del género del suspenso per se. O sea, sí, no es una película policíaca al hilo, sí, no es una película de misterio al hilo, como no es una película sobrenatural al hilo tampoco. Exacto, o sea, como que no sabemos muy bien cómo colocarla, ¿no? Yo siempre que me asomo a ver críticas de esta película, siempre hablan de ella como un thriller psicológico. Y ciertamente tiene su parte psicológica. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que casi no hablan de ella como un romance. Que lo es. Y para mí realmente, pues yo creo que el romance es una parte pues fundamental de esta película. Pues de hecho creo que es la película en la cinematografía de Hitchcock que tiene la historia de amor más preclara y también más obsesiva. Porque digo, hay relaciones románticas en Cortina Rasgada, en Los pájaros,
en Marnie, aunque en Marnie también es un amor enfermizo y violento. Codependiente tóxico, y ¿no? tóxico y horrendo. Ajá. Algo que políticamente ya no se aceptaría hoy. La violación, ¿no? Ajá, La porque- violación en la luna de miel, la violación Ajá. marital, ¿no? Sí, de exactamente. que eres mi esposa y me vas a cumplir porque me vas a cumplir y órale. Órale. Y órale. Y en Vértigo no está esto, pero en Vértigo sí hay como esta obsesión que le surge al personaje de James Stewart, al personaje de Scotty Ferguson, desde el principio. Y al ver a Madeleine Esther, ¿no? Bueno, eso parte de lo que, no sé, o sea, te podemos dar un poquito una sinopsis de qué trata. Sí, por favor. Para que los que igual no están familiarizados. Digo, es una película ya clásica, entonces no quisiéramos hacer spoilers. Ya no hay tanto spoiler. Pero ese ha sido como que un tema recurrente en esta mesa. Sí, que- podemos spoilearlas o no, pero... Pues mira, ya a estas alturas del partido es una película de 1958. Hay gente que me protestó porque una vez dije que Ali Magro se moría muy bonito en la Love Story, que digamos es el ejemplo que cito casi siempre. Y la Love Story es una película de 1970. Y además todo el mundo, quien la haya visto, sabe que esa película, sabes que la chica se muere desde la primera línea de parlamento, que es ¿cómo contaré la historia de una chica de 23 años que murió? Claro. Entonces, no hay spoiler. No hay spoiler, pero aquí trataremos de no tener muchos spoilers para que ustedes le entren, porque además está disponible en HBO Max. Claro, eso es interesante, ¿no? Que la puedan descubrir, porque la verdad es que platicar una película no es lo mismo a verla. Entonces, y sobre todo esta película es muy difícil de resumir. Sí, porque Funciona como en varios niveles, ¿no? en efecto. Pero así que vete por así como si me la fueras a pichar a mí. Yo soy el Mr. Productor y tú eres y tú eres y tú eres Hitchcock. Pues mira, en el nivel, digamos, más básico, es sobre Scotty, este personaje interpretado por James Stewart, que es un policía que sufre de un temor a las alturas, ¿no? Padece de vértigo por un trauma que le sucede al principio de la película. El mero principio de la película, ¿no? Entonces establecen muy claramente eso. Y entonces está retirado, está un poco sin rumbo, aburrido. Y un amigo de la universidad le habla y lo contrata para que siga a su esposa. Así es. ¿No? Entonces le dice, él no quiere hacerlo, pero finalmente acepta. Pero acepta hasta después de que la ve. Porque Exacto, lo cita en un restaurante, le dice, voy a estar cenando con mi señora. Échale un ojo. Y cuando la ve, pues es Kim Novak, que en 1958 Kim Novak tenía como 23 años o 25 años, una cosa así. Era una mujer jovencísima y una de las grandes bellezas de la pantalla en la historia de Hollywood, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, exactamente como lo acabas de decir, ¿no? Entonces le dice, mira, no decidas, vamos a estar en tal restaurante, ve y tú échale un ojo. Y yo creo que sabiendo perfectamente que cuando la vea va a caer flechado, ¿no? Por supuesto. Y es como un relámpago que le sucede a Scotty y pues, ¿no? Pues queda prendado de esta belleza de mujer, ¿no? Sí. Y acepta el trabajo. Y entonces se dedica a seguirla y seguirla. A vigilarla. A vigilarla. Que eso es bien interesante porque hoy por hoy una película así no funcionaría. Que se toman tanto tiempo de seguirla de una manera pausada con esa música tan hipnótica de Bernard Herrmann y seguirla y estarla observando, ¿no? Todas las cosas que va haciendo, ¿no? Entonces la sigue, que va a comprar flores, que le gusta ir a un museo y se queda horas ahí contemplando la pintura de Carlota Valdés. La pintura de Carlota Valdés, ¿no? Y también va a un hotel misterioso y sube a la habitación y se queda ahí también sentada, sola. Sentada, ¿no? Entonces, un poco lo que se va descubriendo es que esta mujer parece estar obsesionada por Carlota Valdés, ¿no? Que es una antepasada suya. Sí, aunque se supone que ella no sabía de la existencia de Carlota Valdés. Entonces ahí como que es lo sobrenatural, tal vez. Tal vez está como una especie como de historia de fantasmas por ahí. Que esta mujer va y Scotty la sigue. Y Scotty se va obsesionando con ella. Así es. Y esto es algo que hay otro personaje que es Mitch, que es la exnovia de Scotty, que es una ilustradora de modas,
Es una ilustradora publicitaria de modas, diseña anuncios de ropa, que es algo que existía mucho antes en las revistas para mujeres. No solamente había fotografía, sino también había ilustración para la publicidad. Entonces Mitch, que es Bárbara Bel Geddes, que es esta gran actriz, sobre todo el teatro estadounidense, que quizás los más jóvenes no pesquen la referencia de Dallas. Yo me acuerdo de ella en Dallas. De Dallas, que la gente de nuestra generación y nuestros padres la ubican perfectamente como Miss Ellie, la matriarca en Dallas, aquel famoso culebrón que salía los domingos por la noche en la televisión, melodrama sobre una familia de potentados petroleros, y el corazón y la brújula moral de dicho programa era Miss Ellie, la madre de todos ellos, que era la gran Bárbara Bel Geddes, que aquí también es la brújula moral, digamos, de esta película, ¿no? Está chistosa ese personaje, ¿no? Porque es la exnovia, que ahora es amiga, que ahora está en el friend zone, como lo diríamos ahora. Y es la voz de la conciencia de este hombre. Sí, y ya queda muy claro que ella está secretamente enamorada muy obvio, de Scotty, ¿no? Pero, y a ella le toca ver cómo Scotty se va obsesionando cada vez más por... De otra mujer que no es ella. De otra mujer que no es ella, ¿no? Y pues, ni modo, ¿no? Se tiene que aguantar. Entonces, bueno, Scotty la va siguiendo, hasta que un día ella está contemplando viendo el Golden Gate Bridge y se avienta al agua, y entonces él decide rescatarla, ¿no? Así es. Entonces ahí ya se conocen, ¿no? De ser un detective que le está siguiendo, ya la conoce, y empiezan una relación amorosa al principio. Así es, adúltera, porque en realidad se está acostando con la esposa de su amigo, que se supone que es su jefe, que es su jefe, que él, su cliente. Lo contrataron para revisarla. Y bueno, pues es una relación, pues, aparentemente muy amorosa, ¿no? O sea, muy obsesiva. Y él se obsesiona con la idea de rescatarla de estos fantasmas, ¿no? De esta obsesión que ella tiene. De esta obsesión, ¿no? De esta locura, ¿no? O sea, él como que quiere decirle, no es cierto, todo esto está en tu cabeza. No, mira, lo que pasa es que seguramente tienes algunos datos, por eso se te metió esta idea, ¿no? Entonces realmente está obsesionado con la idea de curarla, ¿no? Y curarla, ¿no? Que eso es bien interesante, ¿no? O sea, está jugando con estos papeles del hombre salvador, ¿no? Y yo creo que en esa época se estilaba mucho, se estilaba, ¿no? Y el público estaba como en esa idea es el héroe. Sí, es el héroe, ¿no? Y ella necesita que alguien la rescate, ¿no? Y luego, ahí sí ya no les vamos a echar el spoiler, sucede algo que cambia por completo la jugada a la mitad de la película, y que la convierte en cierta forma, como tú decías, en un referente para decenas o centenas de cineastas alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, Brian De Palma hace en 1975 una película que se llamó Obsession. Obsession con Genevieve Bujold, que también hace el papel de un doble papel, porque aquí Kim Novak hace un doble papel, y un hombre que está obsesionado con dos mujeres, o sea, con un guión de Paul Schrader, además, el de Taxi Driver. Que es muy, 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 claro, es mucho más complejo, mucho más oscuro y hasta sórdido, la versión que hace De Palma de este tipo de arquetipo histórico, ¿no? Es que es muy interesante porque la idea de recrear o recuperar al ser amado, pues es una idea que yo creo que pues ha estado en toda la humanidad, ¿no? No, bueno, de hecho, incluso hasta en tu ópera prima es uno de los subtemas, no en una obsesión romántica, pero sí en una obsesión materno-filial, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahora que lo tocas, la verdad es que Vértigo es una película que me obsesionaba, y cuando quise hacer mi primera película, pues sí lo usamos como referente, ¿no? Y un poco pensamos que no fuera la mujer amada la que desaparece, sino el hijo, ¿no? Así es. Entonces un poco la misma idea de que hay un muerto que de pronto reaparece. Y cómo este extraño milagro trastoca todo, ¿no? Y de pronto dices, ¿es real? ¿No es real? ¿Me estoy volviendo loca? O sea, ¿qué es lo que le está pasando? Entonces como que nos interesaba mucho ese tipo de idea. Mira, yo te diría que inclusive por una película tan distinta como de Tarkovsky, Solaris. Por ejemplo,
pues es de alguna manera Vértigo en el espacio. Así es, con la reaparición de la esposa, del astronauta, aparece, pero ahora manifestada por el planeta que está visitando, ¿no? Sí, por este planeta inteligente, que como que puede leerlo, un planeta telépata. Exacto, que lee nuestros sentimientos, nuestros deseos más profundos, ¿no? Así es, y entonces nos los devuelve en cierta forma. También es algo que, ahorita que mencionamos el espacio, también es algo que aparece más o menos en Event Horizon. De Paul W.S. Anderson, que no es Paul Thomas Anderson, pero por eso los dos buscan distinguirse de alguna manera, que también el personaje de Sam Neill, ahí es la doble referencia tanto a Solaris como a Vértigo, ¿no? El personaje de Sam Neill está obsesionado con su esposa muerta y de alguna manera en su viaje al espacio vuelve a encontrarla, ¿no? Sí, entonces yo creo que un poco lo que Hitchcock nos está hablando de... Bueno, sí, y para mí está hablando como de lo enfermizo que puede ser el amor, ¿no? Uh-huh. De que si el ser amado existe realmente o si será una especie de proyección de nuestras propias fantasías, ¿no? Entonces, no nos queda claro. La película juega de una manera muy interesante porque cuando conoce a otra mujer que se le parece a la mujer que perdió, él intenta recrear. Así es, y lo intenta de una manera que hoy en día sería considerada incluso hostil. Completamente. Y casi misógina, ¿no? Sí, y a mí me encanta toda esa sección de la película, ¿no? Porque también es como una metáfora, me parece, de lo que seguramente era Hitchcock como director. Sí. ¿No? Obsesivo en los detalles, controlador. Oh, sí, ¿no? Sí. Vístete así, sí, quiero que tu peinado sea así. ¿Cuál es mi motivación? Ingrid Bergman se lo dice, ¿no? En alguna ocasión. Le dice, ok, Hitch, pero ¿cuál es mi motivación para hacer esto? Que yo te lo estoy diciendo, my dear. Sí. Entonces, bueno, sí, eso no me queda duda, ya con ese argumento está más que claro. Sí, y Hitchcock siempre fue como un director que, lo platicamos un poquito antes de empezar, ¿no? Como que usaba como sus obsesiones personales en sus películas, ¿no? Siempre están ahí sus obsesiones personales. Las madres sofocantes, uh-huh, casi monstruosas. Bueno, en el caso de Psycho, Mrs. Bates es monstruosa, literalmente es monstruosa. Pero en North by Northwest, en Extraños en un tren. Y luego, por ejemplo, esta obsesión también por un tipo de mujer, ¿no? Sí, esa rubia mítica, inalcanzable, que está ahí desde... Pues yo creo que desde Suspicion, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que... Muy bella, perfecta, pero como dices tú, inalcanzable, ¿no? Realmente no la puedes tocar. Sí. No la puedes tocar. Como de porcelana. Exacto. Un poco, ¿no? Es tan perfecta que no te atreves a tocarla, ¿no? Exactamente. O también... Esta obsesión de tenerle miedo a la autoridad, ¿no? Tenerle miedo al... Hitchcock desde niño le tenía un miedo patológico a la policía porque su padre, que era un abarrotero en Londres, lo llevó una vez a la comisaría de su barrio y le pidió al sargento de turno que lo metiera en una celda durante 10 minutos para que el niño supiera. Debió haber tenido como unos 8 o 10 años Hitchcock, para que el niño supiera qué le pasaba a la gente que obraba mal. Y entonces, a partir de entonces, Hitchcock tuvo este pánico de ser injustamente acusado, ser el hombre equivocado, el miedo a la autoridad, y todo esto estas obsesiones convergen de muchas maneras, algunas muy claras y otras muy sutiles, en Vértigo. Así es. También me recuerda mucho a Vértigo, esta idea de Lacan, ¿no? Que decía... Sí. Algo así como, me encanta la frase, se hace muy evocativa, ¿no? Que decía, el amor es dar lo que no tienes a una persona que no existe, ¿no? Lo cual y eso es lo que él hace. Es completamente lacaniano el concepto, pero tienes absolutamente toda la razón. Él fabrica a la mujer que ama, porque en realidad, la mujer que ama, en realidad, no existe. No es un spoiler, pero en realidad es que Madeleine Esther no existe.
Exacto, y no existen muchos niveles, ¿no? Porque No, desde que la vemos por primera vez en realidad no existe, no puedo decir por qué, pero en realidad no existe, o sea, es como... él juega mucho con esta toma en lo que lo primero que vemos de Madeleine es su pelo recogido en una espiral. En una espiral en la parte de atrás de su cabeza, tiene el cabello recogido en una espiral. Y de hecho nunca la vemos con el cabello suelto, excepto cuando se tira al agua. Pero de ahí en fuera jamás la vemos con el cabello suelto, la vemos siempre con esta espiral, que es una reproducción de una espiral en el cuadro de Carlota Valdés, que está peinada igual, que al mismo tiempo después él busca replicarlo en Judy Barton, en la otra chica que conoce, que le recuerda a Madeleine, y la obliga a teñirse el cabello y a peinarse igual. Y es esta espiral con la que está jugando, que es la misma espiral que diseñó Saul Bass. Exactamente. En los créditos especiales, que es el ojo de Kim Novak, y en la pupila estamos viendo esta... Me encanta que menciones eso, porque... esta espiral, ¿no? Esa espiral que da vueltas y vueltas al compás de este vals obsesivo de Bernard Herrmann, ¿no? Fíjate que una de las cosas que me gustan mucho de esta película es que creo que nos está hipnotizando. Sí, esa es la idea. ¿No? O sea, que la idea, ese rollo de ver un ojo y ver el espiral y perdernos el espiral y la música tan repetitiva, tan hipnótica, etcétera. O sea, realmente como que está buscando como generar en el público una... Sabes que estás entrando en un mundo, ¿no? Uh-huh. Y esa es otra cosa fascinante para mí de esta película en particular. Sucede en un mundo onírico, ¿no? Sí. O sea, realmente hay una lógica que no es la lógica normal, es la lógica de los sueños. Entonces, pues sí, el tema del espiral, como bien dices, es muy recurrente en la película. Y también se me hace que ese, cuando habla de vértigo, ¿no? Uh-huh. Y del miedo a las alturas, ¿no? Así es. Eso es interesante, ¿no? Porque el espiral es caer, ¿no? Caer hacia un pozo sin fondo. Hacia un pozo sin fondo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, es muy, muy importante recordar que en inglés, ¿no? Dices to fall in love. Así es. Caemos en el amor. En el amor, ¿no? O sea, esta sensación de... Estás caminando hacia un punto y de repente, ¡pum! ¡Pum! Exacto, caes. Pérdida de control absoluto. Así es. No hay hacia dónde asirse. Estás completamente, ¿no? O sea, y también creo que la experiencia del miedo a las alturas, el vértigo, mucha gente lo experimenta también como, no solo el miedo a la altura, sino un poco el miedo a un impulso dentro de uno de echarse. Sí. Porque como que te atrae el vacío. El vacío, sí, ¿no? Hay una atracción hacia el abismo. Te está llamando, ¿no? Sí. Entonces en la película logra, a través de cosas gráficas y ir hilando esas como dos ideas, ¿no? De caer en amor, pero también caer hacia el vacío, caer hacia la locura, ¿no? Caer hacia la muerte misma, ¿no? El descontrol absoluto, la pérdida absoluta de todos tus valores y principios. Pero además, ese vértigo es importantísimo para que se desarrolle la historia, porque si Scotty Ferguson no hubiera tenido el accidente que tiene al principio de la película y por lo tanto desarrollado este vértigo que le impide incluso subir 3 escalones en una escalera plegable, si no padeciera eso y si no supiera todo el mundo que padece eso, exactamente, no se vería involucrado en la trama tan cuidadosamente armada que en la que se ve envuelto, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Una conspiración tremenda. Sí. Claro, fíjate que yo tengo muchos amigos que cuando les comparto de mi amor por esta película, si no entras en la lógica de la narración, uh-huh, puedes cuestionarlo todo. Uh-huh. Y yo creo que hasta Hitchcock lo sabía, ¿no? Hay entrevistas donde él dice, pues no me gusta tanto la película porque tiene ciertos hoyos en la lógica. Exacto, ¿no? Pero si tú no te fijas, no pasa nada. A mí, por ejemplo, lo que... Y puedo entender que a Hitchcock le desagradase, es que la resolución se da de un modo un poquito pedestre, pero fue por solicitud en parte del estudio. En parte fue decisión del propio Hitchcock. Establecer el detalle que hace
que conlleva a la revelación y finalmente al desenlace, ¿no? Podríamos haber llegado al mismo desenlace sin necesidad de ese punto de revelación, de explicación, pero es lo mismo que le pasó, por ejemplo, en Psicosis. Psicosis funciona maravillosamente y podría haber funcionado maravillosamente incluso con esa escena final de la mosca, sin que nos tuvieran que poner ese pequeño apéndice en el que te explican, ¿no? Que es más o menos lo mismo, esta confrontación que tiene con Judy Barton en el que él dice, pero es que yo ya sé, y fue así. Y entonces, si hubiera sido igualmente ambiguo, siento que tal vez hubiera funcionado mejor, pero tal vez hubiera ido demasiado a la vanguardia. Exacto, ya hubiera sido David Lynch. Casi, sí. ¿no? Bueno, de hecho, esta es una de las películas favoritas de David Lynch. Y se entiende muy bien por qué, ¿no? Sí, claro, bueno, Twin Peaks está plagada de referencias a Vértigo. O en Mulholland Drive, ¿no? Donde hay dos mujeres que como que parecen intercambiarse. Y que de hecho llega un momento en que se intercambian. Pero por ejemplo en Twin Peaks la prima idéntica de Laura Palmer, que es interpretada por la misma actriz, Sheryl Lee, el personaje se llama Madeleine Ferguson. Fíjate. Porque es una mezcla de Madeleine Esther y Scotty Ferguson, exacto. Entonces son estas cosas que son súper, son detalles que uno no va pescando hasta que adquiere cierto bagaje, ¿no? Pero que cuando los descubres dices, ¡qué genial! ¿Cómo no lo había pensado yo antes? Sí. Y además están ahí también otros terrores y otras obsesiones de Hitchcock. Por ejemplo, a Hitchcock le daban pánico las monjas. Fíjate. Sí. Y ahí aparece en el momento crítico. En el momento crítico aparece la monja y es como y dices y tenía que ser, no podía ser de otra manera porque es un simbolismo especial para Hitchcock. Sí. Porque finalmente están violando los mandamientos de la fe católica o de la fe cristiana, están cometiendo adulterio. Entonces no robarás, no mentirás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y curiosamente están haciendo absolutamente todo esto, ¿no? No es que Scotty esté robando literalmente, pero en cierta forma está robando. No es que esté mintiendo, pero sí está mintiendo literalmente, pero no nada más él está mintiendo. No es que esté matando literalmente, pero no diré más. Oye, pero ya que estás hablando también de pecados y perversiones, el Hitchcock dice que esta película es sobre necrofilia. Bueno, está obsesionado con una mujer que está muerta. ¿Sí? Claro, entonces sí, también es interesante que, pues, sí, eso es como un tabú muy fuerte y sí, está obsesionado con una mujer muerta. No quiere tocar un cadáver, quiere recuperar a la mujer muerta y reconstruirla y volverla a tocar. Que es básicamente lo que... Pero sí es un acto de necrofilia, por supuesto. Sí, es una película muy, muy interesante. Alucinante. Las escenas oníricas también, ¿no? Todo, las pesadillas, esta sensación de caer, que siente que él ha perdido la cabeza. ¿Recuerdas esta que me llama muchísimo la atención? En uno de esos sueños que hacen esta cosa como una cabeza de James Stewart flotando en el aire, que va cayendo y no tiene cuerpo y no sabe más la cabeza que está cayendo. Y le sopla el viento. Y esa sensación es espantosa. Sí. Esa sensación debe ser espantosa. Sientes que es espantosa. Como espectador te sientes agobiado porque no hay nada que puedas hacer y entonces sientes empatía con el personaje. Que esa es una cosa muy es una cosa muy curiosa. Hitchcock, en su insatisfacción crónica con esta película, era su proyecto bien amado y acabó encontrándole peros en todo después de que la película ya se había estrenado. Tal vez era demasiado perfeccionista. Tal vez, no lo sé, pero por ejemplo él encontraba que, y de hecho eso acabó con su relación amistosa. Hitchcock no solía hacerse amigo de sus actores, excepto muy, muy contadas excepciones. Cary Grant, James Stewart, Ingrid Bergman y
Nada más. Realmente fueron los únicos que entraron como que en su círculo más personal. Tippi Hedren es otra cosa y todo el mundo ya se sabe. Ya se esa sabe es otra historia bien interesante. Esa es otra historia, ¿no? porque te digo, como decíamos hace rato, hay tantos Hitchcocks, desde el Hitchcock que era el santo patrono del cine, para que todo el mundo fuera adquiriendo un gusto por el cine de un modo o de otro. Cuando se estrenaban en los años 50 y 60, las películas de Hitchcock eran un evento. Sí. Eran un evento, la gente, te digo, mis abuelos se ponían como si fueran a ir a la ópera para ver una película suya y fueron al legendario Cine Roble a ver Psicosis cuando se estrenó aquí en México y no sabían qué era lo que iba a pasar. Yo creo que aparte, ahí tocas un punto bien interesante, ¿no? O sea, Hitchcock creo que fue de los primeros directores rockstars, ¿no? Totalmente. O sea, hiper reconocible. Un autor que además fue una estrella. Era uno de los primeros directores estrella. ¿No? Su nombre por arriba del cartel. Así es. Alguien que entendía muy bien cómo controlar su imagen, ¿no? Entonces siempre vestía de la misma manera. Sí. ¿Te acuerdas que había hasta una serie de televisión? Sí, claro. Y el logotipo era como su caricatura, hecha por él mismo. Sí, su silueta. Su silueta. Con dos trazos construían la silueta que ya era reconocible. Que ya era reconocible, ¿no? Y su famosa frase, "Good evening". Sí, y siempre presentando cada capítulo. Sí, claro. ¿no? O sea, y eso era, eso lo hacía casi entrañable en las casas. Sí. Y sin embargo había otro Hitchcock que era este Hitchcock con obsesiones y perversiones y lo que le hizo a Tippi Hedren fue espantoso porque como se sabe, Tippi Hedren le dijo, señor Hitchcock, usted me halaga, pero yo no voy a ser su amante, no voy a ser su querida. Pues ¿por qué no? No quiero. Y entonces le hizo la vida imposible durante 2 rodajes. sí. Durante 2 rodajes y luego... Y bloqueó su carrera, ¿no? su carrera por mucho tiempo. Y ya después, ya cuando ella trató de recuperarla, ya fue demasiado tarde. Y después Tippi Hedren ahora existe más que nada como un símbolo, más que como una actriz. Pero era una buena actriz. O al menos pudo haber sido una muy buena actriz. Tiene una presencia muy interesante. Muy única, un gran carisma. Que eso era... Hitchcock que trataba de reproducir en ella el carisma que tuvo primero con Ingrid Bergman, que la pierde cuando Ingrid Bergman se va con Roberto Rossellini a Italia y es este escándalo de que ¡ay, adúltera! Sí, ¡Mujerzuela! Se fue con un hombre casado. Sí, ¿cómo? Y abandonó a su marido. ¡Ay, qué horror! Bueno, pero eran otros tiempos, en 1949, 1950. Y entonces pierde a Ingrid Bergman, pierde a su rubia perfecta y trata de sustituirla con otras actrices, no lo consigue Grace Kelly hasta que llega Grace Kelly. Y con Grace Kelly hace estas películas entre el 52 y el 55 en las que ella es exactamente lo que él quería. Ella es bellísima. Bellísima, es absolutamente es el arquetipo de la rubia Hitchcock. O sea, hubo varias rubias Hitchcock, Doris Day, John Fontaine, Ingrid Bergman, por supuesto, Eva Marisent, Janet Leigh, pero el arquetipo es Grace Kelly. Sí. No hay más. O sea, la rubia Hitchcock es Grace Kelly. Parecía princesa. Al punto que se convirtió en princesa. Que por cierto, tú sabías que el padre ¿tú sabes cuánto dio de dote el padre de Grace Kelly para que se casara con el príncipe Reñero, si no había boda? No sé. $2 millones. Así es que no crean que fue tan cuento de hadas como parecía. O sea, sí los tenía. No, el papá de Grace Kelly, claro, era un magnate de la construcción en Filadelfia, que había empezado como albañil. Eso es verdad. Había llegado de Irlanda como albañil y se había convertido en un hombre, en un millonario hecho a sí mismo, un self-made man. Pero él pagó $2 millones para que su hijita se casara con un príncipe. Wow. O sea que no crean que era tan romántico el asunto como ustedes piensan. Pero sí, va y se casa con el príncipe y otra vez lo deja sin rubia. Y entonces es cuando va buscando y piensa que tal vez sean Vera Miles, pero Vera Miles finalmente no le da el ancho, Eva Marisent no le da el ancho, Kim Novak no le da el ancho. ¿Ves? Está buscando recrear un ideal. Y entonces trata de hacerlo con Tippi Hedren, pero con Tippi Hedren la cosa se le sale de las manos. Y ahí tiene que intervenir la propia Alma Reville de un modo muy sutil, pero tiene que intervenir para decirle: ya te controlas, ¿no? Contrólate, porque a esta muchacha, o sea, no le vas a arruinar la vida a esta muchacha. No puedes, o sea, humanamente no puedes. Entonces ya él por fin decide, y entonces ya en sus siguientes películas, su última rubia, por así decirlo,
Sus últimas rubias son Karen Black, que trae una peluca, no es una rubia de verdad en Family Plot, y Julie Andrews, que no es exactamente una rubia rubia, es una rubia rojiza en Torn Curtain, en La cortina rasgada con Paul Newman. Que además la película empieza con ellos metidos en la cama, que es la primera escena de cama, abiertamente una escena de cama en la que están los dos metidos en la cama, que hace Hitchcock, y además ahí Hitchcock está haciendo que Paul Newman se lleve a la cama a Mary Poppins, que era un escándalo, ¿no? Estamos hablando que... Qué horror, ¿no? No, pues es que en 1966 Julie Andrews era la estrella de cine más famosa del mundo porque había hecho 2 papeles que eran absoluta bondad y todo lo luminoso, bueno y alegre que hay en el mundo, que eran Mary Poppins y Fräulein María en La novicia rebelde o Sonrisas y lágrimas. Claro. El musical de Sound of Music. Entonces, pues ahí él dice, como le habían impuesto en Universal que sus protagonistas iban a ser Paul Newman y Julie Andrews porque le garantizaban taquilla, él dijo, perfecto, sí quiero. Sí quiero tal. La primera escena van a estar metidos en la cama. ¿What? Claro. Bueno, pues porque ese era Hitchcock, ¿no? Y ya después ya no hubo rubias Hitchcock. Y como que él empezó a hacer a tratar de virar hacia otro tipo de cine que tal vez evocara un poco más el cine que hizo en Inglaterra en la época silente, en los años 20 y principios de los 30, al cine, y rompió con esa época de glamour que inicia cuando David O. Selznick lo trae en 1940 a hacer Rebecca, sobre la novela clásica. Qué buena película es. Sobre la novela clásica de Daphne du Maurier, ¿no? Que ahí está su primera rubia, que es Joan Fontaine, aunque ahí no es una rubia glamorosa, es la rubia tímida y apocada que empieza como que a levantar la cabeza hacia el final de la película, ¿no? Sí, es cierto. Pero ahí como que ya empiezan sus arquetipos, los personajes que él decía, es este glamour, este derroche de producción, estas locaciones, estos escenarios, todo esto, y como que Hitchcock empieza a virar nuevamente hacia el cierre de su carrera con Topaz, con Frenesy y con Family Plot, con Trama Macabra que le llaman, que en realidad Family Plot, yo creo que las personas que lo iban a traducir al español el título no sabían que Family Plot es el panteón familiar. Ahora que me dijeron, no es como el lote en el cementerio donde es el panteón familiar donde va la familia, ¿no? No, que además aparece uno ahí, que es ahí donde va Barbara Harris, que es también una rubia, pero es una rubia ceniza, no es una rubia glamorosa, es una rubia ceniza que anda en jeans y es una psíquica, es una psíquica que ella no cree que tenga poderes psíquicos, pero resulta ser que sí tiene poderes psíquicos, que eso es lo gracioso de la película, porque es una comedia muy negra. Ella va con su novio taxista a investigar y encuentran en un cementerio familiar la clave para resolver el misterio de los secuestros y los robos de los diamantes y todo esto, ¿no? Siento que Hitchcock, como te contaba antes de empezar, Hitchcock, la que pudo haber sido la última rubia Hitchcock hubiera sido en La larga noche, el proyecto que dejó sin hacer, lo dejó en preproducción, hubiera sido Lee Bullman, que era la actriz que... De Bergman, ¿no? La diva de Bergman, ¿no? La gran compañera cómplice de Bergman, no musa, cómplice, sí. Compañera, mancuerna de Ingrid. Y que luego se convirtió en directora también. Y gran directora, aquí en Reynosa, es espléndida sí. Directora, incluso llegando a dirigir a Kate Blanchett en teatro y a Jessica Chastain en cine y tal. Sí, o sea, una gran, y además una inmensa actriz. Entonces, siendo que Hitchcock como que sí le pegó eso, ¿no? Mira, ahora sí que Hitchcock hizo tanto cine que... 56 películas ahí nomás. No, o sea, antes de venir el programa estaba viendo el video ese de cuando le dan el premio... El Oscar, el premio AFI, ¿no? Sí, que se lo da Ingrid Bergman, ¿no? Además. Sí, o sea, dices, bueno, y ya se veía grande y pues ya no era tan el Hitchcock que nosotros conocíamos tanto. Pero la verdad es que hizo tanto, tuvo una vida tan plena. Es alguien que
estuvo casi desde los inicios del cine, Sí, ¿no? empezó como asistente, en la época en la que el cine era un cine mudo. Y le tocó hacer películas silentes en blanco y negro, luego ya con sonido, Con color. luego la transición a color. Creo que hasta hizo un pinino en tercera dimensión. Sí, Dial for Murder, con M de muerte es en tercera dimensión. Cuando llegó la televisión, que fue el gran descontrol de todo, él también hizo televisión. Dominó el medio, tuvo 3 programas de televisión que fueron exitazos totales. Entonces sí, la verdad es que el hombre era un genio. Por eso es que ustedes, de veras, háganle caso aquí al joven Alfonso Zárate, y de veras muy joven, escuchen, no escuchen, vean Vértigo, busquen Vértigo. Está disponible, casi toda la obra de Hitchcock ahorita está disponible en HBO Max. Y van a poder ver Vértigo, van a poder ver Los pájaros, Cortina rasgada, Marnie, vamos, todas las películas de las que hemos estado hablando las van a poder ver casi todas ahí, y vale muchísimo la pena, ¿no? Son un deleite. Yo creo que se ha perdido un poquito esa habilidad en la industria actual, de hacer un cine que sea entretenido, pero que enganche emocionalmente. Y que sea visualmente desafiante. Desafiante, o sea, realmente lo tiene todo, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente como que les da un poco de flojera una película de los 50, pero yo creo que van a descubrir a un maestro. Absolutamente. Y ahora, Alfonso, ¿dónde puede ver el público Ojos que no quieren ver, que es tu ópera prima, que está disponible? ¿En qué plataforma la pueden encontrar? Sí, la película se llama Ojos que no ven. Ojos que no ven. Está en la plataforma ViX. Es una película con Arcelia Ramírez. La gran Arcelia Ramírez, que se merece un monumento, y la vamos a invitar a este podcast. Arcelia, ¿cuándo vienes? Vente. Yo te invito, amiga. Ándale. Venga, che. Hablamos de la película que usted quiera. La verdad es que, bueno, a mí Arcelia me parece, como dijiste, un monumento. Se merece, sí, es lo máximo. Es impresionante, y yo estoy muy orgulloso de haberla tenido en mi primera película. También está Fernanda Castillo. Así es, yo quiero mucho a Fernanda, y también ya nos prometió que va a venir. Y Flavio Medina. El gran Flavio Medina. Qué buen actor es Flavio Medina. Fíjate que modestia aparte, yo sé que uno cuando hace su primera película pues lo hace con mucho esfuerzo y con muchas limitaciones, etcétera. Pero de todos modos yo la veo, y si la puedo disfrutar es por ellos. Sí. O sea, porque la verdad es que veo las actuaciones y veo todo lo que ellos aportaron y lo que están haciendo, y aún así me atrapa. Entonces, pues ahí les recomiendo que le echen un ojo. Sí. Creo que van a descubrir una película interesante. No es la típica película que vemos en México. No. Creo que a veces pasa mucho que el cine mexicano, bueno, yo he escuchado mucho la queja. No, es un thriller psicológico, emocional, que no es algo que veamos mucho en México, o sí lo vemos, pero solemos verlo hecho en otros países, en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca. Es como que un género muy popular, muy explorado, el thriller de misterio con elementos emocionales, Exacto. familiares y tal. Y aquí en México no suele hacerse así. Exactamente. Entonces, ese era el reto que nos planteamos. O sea, queríamos hacer una película entretenida, de género, que mezclar elementos como el misterio y el thriller, pero también que fuera muy emocional. Exacto. O sea, yo siento que a veces pasa en México que el cine, hay un tipo de cine de arte que se asume como cine de arte serio, y que le rehuye un poco a las emociones. Sí. Y yo sí quería hacer algo que estuviera en el límite de lo comercial y lo artístico, pero que abordara cierto tipo de emociones que además no solemos abordar, y la salud mental tampoco se suele abordar. También algunos otros elementos científicos que figuran en la película, que no voy a decir, tampoco se suelen abordar, y sin embargo aquí se abordan muy bien y funcionan muy bien para dar una sorpresa, ¿no? Sí, pues, y creo que eso funciona. Y además, ¿qué más estás haciendo? pues mira, hacer una película siempre es un gran reto. Entonces ahorita estamos pues escribiendo. Muy bien. Porque tú escribes en mancuerna con tu señora esposa. Yo escribo en mancuerna con mi señora esposa, que luego está muy ocupada, pero también estoy buscando pues nuevos colaboradores para escribir. Y pues la verdad es que es muy difícil hacer una película, pero hay que encender varias velitas y echarlos a andar y ver qué prospera, ¿no? Entonces la verdad es que
yo en mi computadora ahorita tengo como 4 proyectos que estoy escribiendo al mismo tiempo. A veces tengo más ideas de uno, entonces me concentro en uno y luego me paso a otro y así. Entonces ahí voy como rotando, pero siempre un poco en esta idea de drama, thriller, películas para adultos, ¿no? Pero películas inteligentes. Es algo que ya no se hace mucho y es algo que, por ejemplo, películas como El Jilguero de Goldfinch no le fue muy bien con el público actual porque es un throwback a las películas que se hacían en los 70 o en los 80 que eran películas para un público adulto que pagaba para ir a ver una historia adulta, no necesariamente una historia de aventuras o una historia de acción, sino un drama bien desarrollado, que tuviera elementos de suspenso, de misterio, pero que sobre todo abordara emociones y pensamientos que no necesariamente se ven en otro tipo de géneros. Y creo que eso es algo muy loable, y creo que vamos a ver muchas cosas interesantes de Alfonso Zárate, así que ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí en la butaca de al lado. Muchas gracias, Alfonso. No, muchas gracias a ti, Miguel. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar nuestros espectadores y escuchas para que te manden mensajes y te comenten la película, te comenten de Vértigo y cotorreen el punto contigo? Mira, estoy en Twitter. Así es. Creo que soy @PonchoXX. Así es. Entonces ahí Poncho XX, Alfonso Zárate, así es, porque Alfonso Zárate, que es un famoso politólogo, que es tu homónimo. Es mi padre. ¡Es tu padre! Es mi padre. Mira, Entonces, mira. O sea que aparte de homónimo, padre. O sea que la pera no cayó muy lejos del peral. Exacto. Para que vean ustedes. Pues mira, con razón. Porque yo he leído las columnas o tal. Yo digo, ay, qué manera de escribir, qué manera de analizar. Ay, chiquito, pues ahora entiendo todo. Pero pues bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros. @PonchoXX. Yo soy @AliasCane en todas las plataformas de redes sociales. Y nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Pero ha sido un enormísimo placer tener a Alfonso. Vean Vértigo, vean Ojos que no ven. Y pues coméntenme, ya saben, échenme ahí un tuitazo y yo les contesto con mucho gusto. Y bueno, esta fue una producción de Fluxus. Muchas gracias a todo el equipo. Nos estaremos escuchando en todas las plataformas la próxima semana. Y me voy a despedir como acostumbramos en esta mesa. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.